Nos acompañan hoy el decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, decano Wilson Bolívar. Muchísimas gracias por propiciar este espacio. Edgar Ocampo, jefe del Departamento de Extensión de la Facultad de Educación también. Nicolás Arata de Claxo, a quien también le agradecemos. Y bueno, especialmente a nuestros panelistas, que muy generosamente han decidido estar con nosotros y con nosotras el día de hoy conversando de este tema que muy seguramente a todos los maestros y maestras que nos acompañan hoy en este espacio, pues les ha generado muchísima expectativa y muchísimas ganas de debatir y de conversar. Así que a la doctora Leonora Reyes, profe, muchísimas gracias. La profesora Leonora nos acompaña desde la Universidad de Chile. También nos acompaña René Undalara, sociólogo de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador. René, muchísimas gracias por acompañarnos y una bienvenida también a tus estudiantes que se vinculan a través de este espacio hoy para conversar con nosotros y con nosotras. Al profesor Eliseo Clementino de Sousa, bienvenido, buen día. Es muy especial para nosotros que nos puedas acompañar hoy. El profesor Eliseo Clementino es de la Universidad del Estado de Bahía y bueno, también se ha integrado a este espacio para poder conversar con nosotros y nosotras. Les propongo entonces un orden de conversación. Si quieren, comenzamos con la doctora Leonora Reyes, luego el profesor René Unda y finalmente el profesor Eliseo Clementino. Conversaríamos con cada uno y cada una 15 minutos y luego daríamos un espacio para las preguntas que suponemos que el día de hoy van a estar muy nutridas por la referencia que tuvimos del conversatorio anterior. Muy bien, antes de darle la palabra a la profesora Leonora, yo quisiera hacer una pequeña introducción hablando de los desafíos pedagógicos en términos de motivar la participación de los maestros y maestras respecto a un tema que ha circulado bastante durante estos días, que es el tema de la formación y cómo atender a los procesos formativos durante estos escenarios históricos de virtualidad que son absolutamente singulares para los procesos educativos. ¿Por qué los procesos de formación? Porque pues hemos conversado con varios maestros y maestras de la importancia de no subsumir todo el proceso educativo simplemente a la transmisión que nos permiten las mediaciones tecnológicas y a la posibilidad de dar por vistos, de dar por pasados los conocimientos que están contemplados para los procesos escolares. Lo que más nos preocupa hoy es cómo afrontar formativamente estos procesos que hoy vivimos con nuestros estudiantes, pero también para los maestros y maestras, qué reflexiones en términos de la formación del sujeto escolar, de las subjetividades que circulan en torno a los procesos educativos. Más que el asunto de las didácticas, ¿sí? Los maestros y maestras en América Latina y en el mundo hoy se están preguntando qué tipo de formación tenemos que generar, qué reflexiones sobre la humanidad, sobre el proceso educativo se están gestando hoy a través de estas mediaciones pedagógicas. Así que bueno, también aprovecho a Viviana, que ya la tengo en cámara. Vivi, buen día. Vivi nos va a acompañar también en esta mediación, nos va a ayudar con el proceso de relatoría, de recolección de las preguntas, con todas nuestras participantes del panel para que después podamos generar un espacio de conversación. Así, profesora Leonora, muchísimas gracias por tu participación y bueno, te damos el espacio para iniciar el debate. Bien, muchas gracias. Entiendo que tengo unos 10 a 15 minutos para hacer una presentación y quisiera aprovechar esos minutos para presentar un poco la escena chilena, porque no necesariamente es conocida y acá hay un encuentro entre diferentes países, entonces pienso que podría ser mejor empezar por presentar un poco el escenario de la crisis y luego en la conversación, con los comentarios y preguntas, poder abordar estos temas más específicos que son los desafíos.
Bueno, ahí vamos viendo si eso es lo que corresponde. Y bueno, para presentar la crisis en Chile, creo que es necesario situarlo, el COVID, ¿no? Y sus impactos en la educación, refiriéndose a un mucho mayor proceso de largo alcance, quiero decir, ¿no? De políticas educativas que desarrollan desigualdad, pero no solo en esta coyuntura, sino que desde mucho antes. Y creo que esa es una forma más compleja y más interesante también de entender lo que está pasando. Entonces, pensar en esta crisis del COVID y su impacto en la educación y su impacto futuro como en varias capas, ¿no? Que se solapan una a la otra, casi como sedimentos, ¿no? Entonces, esta crisis del COVID, esta crisis sanitaria, podríamos tomarlo como una crisis pasajera, porque como hablábamos al principio, antes de empezar este conversatorio, es una crisis que va a pasar, ¿no? Es una crisis que es pasajera, que ya sea porque encuentran la vacuna, ya sea por las políticas de control, en fin, en algún momento volveremos a las calles, volveremos a nuestros lugares de trabajo, a las escuelas, a las universidades, y aun cuando esto es pasajero, se exacerba algo que viene desde antes y que tiene una especificidad propia, que es la desigualdad de la conectividad. Y me imagino que eso es común a todos los países, que una desigualdad en relación al acceso a la conectividad, el acceso entendido como tener un plan, ¿no? Que permite estar conectado y acceder a las comunidades educativas, a los profesores, a las profesoras, pero también tiene que ver con las desiguales condiciones materiales para desarrollar esa conectividad, ¿no? O sea, no es solo tener mi plan, sino que también es tener condiciones mínimas de habitabilidad, de convivencia, donde me puedo concentrar, donde puedo tomar atención a un cierto proceso formativo, y si es asincrónico, bueno, tener un lugar para después procesar los contenidos, en fin, ¿no? Que es un poco la señal que está mandando el gobierno en Chile, ¿no? De el procesar contenidos. Entonces, esa ha sido más o menos la estrategia del Ministerio de Educación, ¿no? De exacerbar mucho los procesos formativos vía online, como mantener un poco esta continuidad, como casi que estuviéramos de manera presencial, pero online. Abrió un sitio web que se llama Aprendo en Línea, ¿no? Y el lema es Aprendo sin parar. Entonces esto de aprender sin parar es como estamos en un paréntesis muy rápido, pero ya volvemos, ¿no? Ya volvemos. De hecho, una estrategia que se utilizó, que no sé si ha ocurrido allá en Colombia o en Brasil, es que se adelantaron las vacaciones de invierno. Entonces es una manera de decir, no, no estamos confinados, sino que estamos en vacaciones, ¿no? Y volvemos el 27 de abril. En un primer momento se anunció que se volvía ayer, ¿no? Bueno, después de las resistencias del gremio de profesores, de las distintas organizaciones de la sociedad civil, se dejó en stand-by y se señala que en algún momento de mayo vamos a volver, que podría ser la próxima semana, pero a pesar de no tener esa fecha oficialmente confirmada, hay una planificación de un retorno gradual, ¿no? Porque la situación sanitaria se dice que es mejor de lo proyectado inicialmente. Entonces, por ejemplo, la Agencia de la Calidad, a petición del Ministerio de Educación, ha preparado un diagnóstico integral de aprendizajes, ¿ya? Para conocer las condiciones en que llegan después los estudiantes, después de un largo receso, casi un mes ya, sin clases presenciales, evaluando contenidos, también su estado emocional, ¿ya? Entonces van a ver cómo están académicamente, pero también cuál es su estado socioemocional. Es un cuestionario, un test de 15 a 20 preguntas, que nadie todavía conoce a cabalidad, el profesorado no lo conoce, pero cabe preguntarse por qué se transfiere a un organismo externo a las comunidades educativas este diagnóstico y cómo están los y las estudiantes, ¿no? ¿Dónde están la confianza, ¿no? En las capacidades profesionales, docentes para realizar procesos de contención, de reflexión crítica del currículum, diseño de estrategias, de propuestas pedagógicas para llevar a cabo procesos formativos en crisis o post-crisis, ¿no? Bueno, como otro pelo, ¿no?, en la sopa, se podría decir, en todo este escenario, como dice Rodrigo Cornejo, que es el director del Observatorio Chileno de Políticas Educativas, OPECH, ayer en una entrevista,
él sugiere que hay también todo un lobby, ¿no?, entre los directores de colegios privados que obtienen arancel completo por pago a las familias y sostenedores privados que reciben subvención del Estado, pero que también siguen cobrando a las familias a pesar de tener en marcha la ley de inclusión, con el gobierno para que empiece a mandar señales de que los niños y las niñas vuelvan a clases más temprano que tarde, porque las familias estarían reconsiderando pagar el arancel del mes siguiente y de los meses que vienen después. Entonces, podemos ver que hay todo un escenario de presión a las comunidades educativas, especialmente a los profesores y profesoras, para que esto vuelva a una normalidad muy rápida. Bueno, ayer una alcaldesa, hija de un ex integrante de la Junta Militar de Gobierno de los años 80 en Chile, de apellido Matei, decía que había que rebajarle los salarios a los profesores y profesoras. Ella lo quería hacer en su distrito, en su comuna, pero ella hacía un llamado a que a nivel nacional se tomara esa medida, ¿no? En este contexto de que estamos en una crisis y el sacrificio lo debemos hacer todos y todas. Pero esta crisis que podemos decir que es, entre comillas, pasajera, no puede entenderse los alcances, las profundidades de sus impactos si no la ponemos en una crisis de mediano tiempo de la educación pública, iniciada a principios de la década de los 80, que tiene que ver con la introducción de este modelo económico y educacional en el que nos encontramos hoy día viviendo, ¿no?, importado por este grupo de los Chicago Boys, que implica en ese momento, desde los 80 hasta ahora, ¿no?, regresar en algunos aspectos a niveles de desigualdad social visto en el siglo XIX. ¿Por qué? Porque se va reponiendo este modelo de sistema escolar bifurcado, ¿no? Un subsistema que reproduce una clase asalariada y otro subsistema que reproduce la clase o la élite gobernante. Eso se vuelve a instalar con mucha fuerza, ¿no?, en la década de los 80 y prosigue hasta el día de hoy en Chile. Este modelo es puesto en cuestión, en suspenso, ¿no?, con las movilizaciones estudiantiles del secundario en 2006, la mundialmente conocida del 2011 con los estudiantes universitarios poniendo en cuestión los pilares de este sistema. Se cambian las leyes, no las vamos a enumerar ahora para no tomarnos el tiempo en eso, pero no se pone en cuestión estas políticas de financiamiento vía voucher, que son la raíz del modelo, ¿no? Que es lo que hace que entren en competencia por los recursos fiscales los establecimientos fiscales a cargo de los municipios y los privados amparados en esta constitución del 80 que nos rige también hasta el día de hoy, ¿sí? Por otro lado, los profesores y profesoras, en su organización magisterial, el Colegio de Profesores, 2015 y 2019, emergen, visibilizan también su propia crisis en este modelo de mercado, ¿no?, y cuestionan la ley de carrera docente decretada el 2015, ¿no? Que no es una carrera docente elaborada en conjunto, mancomunadamente, que produce agobio, que les instala una evaluación sobre otra, que opaca su autonomía profesional. Entonces, este es el contexto de crisis del modelo educacional levantado en los 80, que se solapa con esta crisis del COVID, ¿no? Ahora, importante señalar para lo que vamos a hablar después, es que estas luchas, tanto del movimiento estudiantil secundario como universitario, como del magisterio, si bien visibilizan esta camisa de fuerza en la que se encuentra el modelo educacional chileno, amparado en la Constitución del 80, y el modelo de desarrollo económico, no logra articularse con las comunidades, con los territorios, ¿ya?, de manera a poder proponer una alternativa al modelo educacional. Ahora, para entender esta segunda capa inserta en un proceso aún mayor, es necesario referirse, pero muy brevemente, a la crisis histórica del modelo capitalista de desarrollo que se emparenta con la crisis del modelo educativo moderno, que lo sustenta desde los inicios de la República, ¿no?
Y esto es lo que entra en crisis el 18 de octubre con el estallido social, que es también parte del contexto en que nos encontramos cuando nos sobreviene el COVID, ¿no? Un sistema educacional que se monta sobre la segregación, esto de los dos carriles, los dos subsistemas, un sistema con rasgos patriarcales en las relaciones entre sus estudiantes, profesores, profesores entre ellos, profesores y profesoras, bueno, adultocéntrico, en fin, todas estas características que podríamos estar mucho rato conversando acá, pero que es necesario mencionar para señalar que es un modelo que viene desde mucho más atrás, incluso de la década de los 80, ¿no? En un profundo cuestionamiento por los movimientos pedagógicos chilenos. Yo sé que esa es una historia que conocen bien en Colombia, de hecho, desde Chile se mira mucho el proceso colombiano en términos de pensar y entender, comprender esta historia, la constitución de los movimientos pedagógicos, rompen en la década de los 20, en la década de los 50, en la década de los 70, con mucha fuerza, y que son parte de la construcción de este Estado docente en crisis, y que van poniendo, a diferencia de lo que pasa en los 80 en adelante, un modelo alternativo de orgánica del sistema educacional, modelos pedagógicos diferentes, porque lo que tienen en común todos estos movimientos pedagógicos es poner al centro, ¿no? a las niñas, al niño, como centro del proyecto educativo, el centro para pensar las prácticas pedagógicas innovadoras. Entonces, no como objeto de reflexión, sino que como un sujeto histórico que es parte de esa reflexión, histórico en el sentido que es situado espacial y territorialmente también por todos estos movimientos. Bueno, también buscan modos comunitaristas de gestión, se piensa el currículum o el programa de estudio de una manera más pertinente desde las localidades. En fin, también habría harto que decir ahí. Pero lo que entra en crisis hoy entonces es mucho más, ¿no?, que esta presión que genera el gobierno a las comunidades educativas por volver rápidamente. Lo que entra hoy día en crisis es el modelo capitalista mismo, ¿no? En permanente crisis histórica por no lograr esta igualdad social que promete, que es incapaz de sostener esta crisis sanitaria, porque acá lo que tenemos es un Estado desfondado, ¿no? Sin poder garantizar ningún derecho social básico. Y bueno, esta es la crisis que había logrado visibilizar para todo el mundo el estallido social chileno en el 18, y que nos sobreviene entonces opacado transitoriamente, no sabemos cuánto y por cuánto, el estallido, ¿no? Entonces, si para cerrar, digamos, en Chile la crisis del COVID y sus impactos a futuro, pero también sus capas en las distintas, es decir, capas sociales o grupos sociales, grupos culturales, solo pueden comprenderse a cabalidad si la entendemos así, con esta variedad de capas, una sobre la otra, trenzadas, y con sedimentos ya de una larga, larga historia de desigualdades sociales, que no es solo de clase, ¿no? De género, de pueblos, de diversidades cognitivas. Entonces, yo lo quisiera dejar acá solo como para generar un escenario un poquito más complejo, para después entrar a esta conversación sobre la crisis humanitaria que aludía la profesora Alexandra en los inicios de este conversatorio. No sé si me pasé o estoy bien. No escucho Leonora, nada. muchísimas gracias por tu intervención. Nos dejas varias cosas para pensar ahorita en el conversatorio, y bueno, ya empiezan a aparecer las preguntas de los y las participantes, así que muchísimas gracias de nuevo. Le damos paso entonces al profesor René Hunda. René, bienvenido, muchísimas gracias. Tienes 15 minutos entonces para que conversemos y bueno, animemos este debate. Buenos días, muchas gracias por la invitación a la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, a Claxo, a colegas que han hecho posible este diálogo conversatorio, y en particular gracias, doctor Alex, por esta
amable invitación. Quisiera saber si es que se me escucha bien. Hace unos minutos estaba con alguna dificultad. Perfecto, les agradezco. Bien, me interesa plantear 3 órdenes de ideas y plantearlas en un sentido de llamado al diálogo, de llamado a la conversación, al debate, sobre todo pensando la educación en tiempos de crisis, ¿no? Y específicamente de una crisis extraordinaria con características particulares, digamos, como el contexto de crisis por pandemia. Entonces, estos 3 órdenes de ideas tienen como objetivo, sobre todo, provocar, suscitar algún tipo de debate que pueda quedar instalado para seguir trabajando en nuestros propios espacios y seguir de alguna forma discutiéndolo en espacios más ampliados, ¿no? Entonces, esa es un poco la intención. No son ideas en rigor nuevas, pero sí podrían tener o comportar un carácter algo novedoso si es que las ponemos en cuestión, ¿no? Si es que las, en definitiva, movilizamos desde algunas perspectivas posibles. Y una de las perspectivas posibles es pensar, digamos, la crisis, estos tiempos de crisis y la educación en tiempos de crisis desde una perspectiva de educación como un hecho social, como una producción social permanente. La primera de esas ideas que quiero permitirme compartir es pensar la educación en tiempos de crisis y específicamente en una crisis de las características que estamos viviendo. La segunda idea se refiere a pensar la educación en tanto hecho educativo, como un hecho educativo que excede, que trasciende los mismos espacios escolarizados. Y que me parece importante tocar. No los excluye, desde luego, pero sí me parece que este momento ofrece una enorme posibilidad, una gran oportunidad para pensar la educación, más allá, digamos, de aquello que desde ciertas perspectivas en la educación han sido llamadas o vinculadas a los factores estrictamente pedagógicos. Y una tercera idea que tiene también esta vocación un poco más de pensar la educación como una práctica expandida o como una práctica ampliada, que tiene que ver con la pregunta sobre el sentido de la educación. Digamos, en un sistema mundo o con variantes de modelos de acumulación de matriz capitalista, me parece que de alguna forma la pregunta por el sentido de la educación, especialmente en contextos como los que vivimos, de alguna forma se impone. Entonces, sobre estas ideas, quiero plantear también un conjunto de, sobre todo, problemáticas y con un cierto registro descriptivo que nos permitan de alguna forma permitir el diálogo con quienes nos escuchan y en las diferentes comunidades y redes académicas y universitarias. Cuando hablamos de la educación en tiempos de crisis, parecería ser que sobrevienen inmediatamente una cadena vertiginosa de reacciones en torno de los aspectos que están ubicados en el terreno de la urgencia. Es decir, cómo vamos a reaccionar de acuerdo, digamos, con las distintas posibilidades que plantea la pandemia. Y en este sentido, no constituye ninguna novedad, se ha venido trabajando intensamente en estos 2 últimos meses acerca de la identificación de los vacíos, déficits, incompetencias, deficiencias que plantean los distintos sistemas nacionales de educación para hacer frente a una crisis de esta magnitud. Y eso en razón de que, digamos, la crisis, si bien constituye un fenómeno en cierta medida generalizado y extendido a escala global, no es menos cierto que la crisis permite de alguna forma identificar, yo diría, con un nivel de visibilización extremo, las enormes desigualdades generadas, digamos, por un largo proceso de acumulación concentradora de la riqueza en contraposición a una creciente precarización no solo de la educación y del sistema educativo,
sino una precarización creciente de la vida social. Entonces, en este sentido, me parece que se empiezan a proponer, y con toda razón, una serie de dinámicas en las que se combina este sentido de urgencia, es decir, ¿qué hacemos frente a la imposibilidad de asistir presencialmente a los establecimientos educativos, a clases? Y, digamos, esa reflexión atraviesa los niveles público, privado, y los encuentra en distinta situación, los encuentra parados de distinta manera, ¿no? Y en ese sentido creo que se evidencia una serie de precariedades, de desigualdades, de diferencias que comportan también una determinada visión del mundo. Es decir, si nos preguntamos cómo están reaccionando frente a eso los sistemas públicos y cómo reacciona en definitiva el sector privado de la educación, vamos a encontrar algunas pistas de cuáles son no solo las distintas reacciones en términos procedimentales a esta crisis desde el sector educativo, sino las visiones, las perspectivas y los horizontes de sentido que de alguna forma atraviesan los distintos ámbitos y niveles de la educación, ¿no? Entonces, me parece que una forma de reaccionar ha sido eso, reacción, reactivo. Y otras propuestas que se encaminan, que no excluyen las primeras, que se encaminan más hacia pensar un poco el horizonte o el sentido que debería adoptar la educación articulada con, digamos, el sentido de lo público. Es decir, cómo pensar la educación, digamos, a partir de esta crisis tomada desde su faceta de oportunidad para repensar, digamos, que la educación de alguna forma tiene que proveerse de una plataforma básica, heterogénea, diversa, plural, pero que, digamos, tenga en su centro la idea de valorización y revalorización de lo público, ¿no? Eso como, digamos, dos dinámicas de estas dos orillas que se plantean a partir de la crisis, ¿no? Y en ese sentido me parece que también hay que rescatar la enorme creatividad que desde distintas experiencias se está planteando con respecto a lo que ya señalaba Leonora, a los factores estrictamente pedagógicos y que tienen que ver con la dinámica y organicidad propia del espacio educativo en términos, digamos, la dinámica del espacio curricular, la planificación, el mismo ejercicio de docencia, cómo se propone en definitiva el desarrollo de ciertas propuestas investigativas en contextos de crisis que yo creo que no necesariamente se han taponado, no necesariamente se han bloqueado, sino que han presentado también ciertos canales de oportunidad, como para, por ejemplo, sondear, indagar, desarrollar algunas iniciativas investigativas en torno a la misma crisis, ¿no? Y a cómo, en definitiva, los distintos agentes o actores o sujetos la enfrentan, la movilizan, la resisten. Bueno, eso, digamos, como algunos apuntes relativos a la primera idea. La segunda idea, que me parece esencialmente importante en el momento actual, que repito, no es una cuestión nueva, pero sí puede ser pensada de forma novedosa, tiene que ver con pensar la educación en tanto hecho educativo. Y hecho educativo como un particular hecho social situado, inscripto en un conjunto de relaciones sociales que tiene una característica fundamental, que no necesariamente se ubica siempre y de forma persistente en el espacio escolarizado. Esto viene ya de una idea muy clásica en el pensamiento, en el debate acerca de las relaciones entre educación y sociedad, y que tiene que ver con que educación y escuela no son lo mismo, o no necesariamente son lo mismo, pese a que, digamos, en la historia de la modernidad tienen, digamos, una historia justamente estrechamente vinculada, ¿no? Y, digamos, articulada en función de la reproducción social, ¿no? Aquí, digamos, están implícitas varias ideas como el hecho de que digamos, la misma educación, en eso que llamamos modernidad, es pensada como uno de los dispositivos privilegiados con fines de reproducción social. Y esta es una idea, digamos, tremendamente importante porque la educación constituye, de hecho, digamos, eso se ha mostrado en los clásicos estudios
que la educación de alguna forma tiende a reproducir los órdenes sociales, y cuando hablamos de órdenes sociales, entre esos está el tema de la desigualdad, el tema de ciertas hegemonías, el tema de cierto privilegio, que se reproduce en distintas, digamos, distintas prácticas sociales, ¿no? Aquello que se traduce, por ejemplo, en las diferencias de clase social o las diferencias y conflictos étnicos, de género y generacionales. Son parte de los órdenes sociales que de alguna forma vienen apalancados e impulsados desde los propios sistemas educativos. Y en ese sentido me parece muy, digamos, oportuno pensar en el contexto de crisis el hecho educativo como un hecho que de alguna forma nos permite privilegiar el sentido, la función y la utilidad, digámoslo así, de la pregunta. Es decir, cómo situamos a la pregunta por lo que está pasando, por las consecuencias y efectos de lo que está pasando, no solamente en el aula de clase. Me parece que el hecho de que nos preguntemos en casa por qué estamos en casa y por qué no tenemos todos los suficientes, digamos, instrumentos y elementos para poder conectarnos, por ejemplo, en una familia, ya constituye un ejercicio, digamos, reflexivo, analítico y, digamos, con el máximo respeto a los colegas pedagogos, diría un hecho también en buena medida pedagógico, ¿no? De una cierta pedagogía social. Entonces, me parece que el pensar el hecho educativo, pero asentada sobre todo en la pregunta, y no en esa, digamos, manida forma de solicitar respuestas para todo y todo el tiempo, ¿sí? Entre nosotros, ya los estudiantes, debería de alguna forma repensarse y aprovecharse en este contexto que plantea en términos temporales alguna idea, alguna evocación de pausa social. No tanto, digamos, privilegiar esa cuestión que es llamado en algún momento un answer machine, es decir, el sujeto como una máquina de respuestas y que de alguna forma, desde ciertas perspectivas educativas, especialmente muy vinculadas a las competencias, al emprendedurismo, se ha insertado en las educativas. No tanto, digamos, preocuparnos mucho por las brillantes respuestas que podamos tener, que de pronto son necesarias, sino más bien por las preguntas que podamos hacernos. Y eso me parece fundamental, digamos, instalar, plantear en el hecho educativo, ¿no? Repito, tanto en escuela como fuera de la escuela. Y como tengo 3 minutos, digamos, me parece que en torno de esto del hecho educativo hay 2 o 3 apuntes que a lo mejor en el remate podríamos plantearlo, y es, digamos, la pregunta de los estudiantes por dónde estamos situados, por el sitio, por la territorialidad, por la geografía física y simbólica. ¿Dónde nos ubicamos? ¿Por qué estoy ubicado en este contexto de contingencias y no en otro? Eso me parece que genera efectos importantes en el reconocimiento de la realidad por parte de especialmente estudiantes, ¿no? Y cierro brevemente, digamos, en estos 2 minutos con la tercera idea que me parece crucial. Es una vieja y clásica idea acerca y el sentido de la educación, ¿no? Y esto de educar un poco, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿No? ¿Hacia dónde? Evidentemente esto trasciende, digamos, todos los aspectos muy comprensibles en términos de reaccionar y adaptarnos al contexto, ¿no es cierto?, al orden de circunstancias que vivimos, pero me parece que de alguna forma este es un momento muy propicio como para pensar ese sentido, en términos de un horizonte de proyecciones y un horizonte de realización. Y ahí me parece que juega muchísimo el cómo desde nuestras funciones, desde nuestro trabajo, desde nuestra tarea o labor docente, como quiera llamársela, valernos de justamente un ejercicio dialógico a través del reconocimiento de las condiciones que están configurando el actual orden de cosas.
Y eso, digamos, que suena, que es fácil decirlo, me parece que supone el reconocimiento también de ciertos obstáculos y dificultades, no solamente producidos en los ámbitos de socialización escolar, sino que tienen raíces profundas si se le mira en la perspectiva de prácticas coloniales, colonizadas, de la que no escapa el sistema educativo y que en buena medida sitúan a los sujetos como sujetos, digamos, desprovistos de alguna forma de ciertas posibilidades para desarrollar las capacidades de pregunta, repito, en términos más de largo plazo, es decir, de plantearse un horizonte de sentido. De modo mucho más sencillo y aterrizado. ¿Qué esperamos de la educación? ¿Qué tipo de sociedad queremos construir con la educación? Y en ese sentido me parece importante que los estudiantes reconozcan que los efectos de la crisis, esos efectos diferenciados, no solamente los están viviendo ellos en una ciudad determinada de Latinoamérica, sino que son, digamos, efectos que atraviesan sus cuerpos, sus subjetividades, y en la medida en que son afectados por una serie de problemáticas, ¿no?, que los golpean de forma más o menos homogénea, especialmente en sectores populares, me parece que uno de los sentidos de la educación pensado con los estudiantes es, de alguna forma, cómo se reconoce en términos más internacionalistas, en términos más ampliados, en términos más latinoamericanos, una serie de problemáticas que son comunes, especialmente a los sectores populares, y desde los cuales podrían plantearse algunas líneas de indicación, algunas perspectivas comunes que puedan ser compartidas, repito, en términos geográficos, territoriales y sobre todo simbólicos más amplios. Bueno, hasta ahí me quedo, doctor Alex. Gracias. Listo, René, muchísimas gracias. Bueno, también nos dejas pistas muy interesantes para continuar el debate y creo que va a estar muy interesante lo que podemos conversar a continuación. Bueno, le damos la bienvenida al Liceo Clementino de Sousa. Bienvenido, profe, y te escuchamos. Buenos dias, Alessandra. Eu quero começar por agradecer o convite, a invitação do decano da Universidade de Antioquia, também saudar os colegas Leonora, René, Bibiana, também agradecer ao professor Edgar pela lembrança e pelo convite, e de partida já concordar com as reflexões de Leonora e de René e os pontos que eles levantaram, seja do ponto de vista da configuração da crise na nossa região latino-americana e também os desafios que se colocam para o campo e para o cenário educacional. Mas quero avançar por um outro ponto e acredito que todos vocês tenham acompanhado todo o movimento que temos vivido na sociedade brasileira, que, de algum modo, se acirra com o movimento e com esse tempo da pandemia, mas também tem origem mais atrás um pouquinho, com o golpe que se instalou na democracia do Brasil, com o impeachment da presidente Dilma. E, de fato, a partir deste movimento, de lá para cá, historicamente, temos vivido muitos movimentos que eu poderia metaforicamente nomear de um adoecimento da democracia no Brasil. E, de fato, quais são os impactos deste adoecimento da democracia no Brasil para pensarmos o contexto atual? E aí eu queria pensar um pouco a ideia de que a pandemia nos instala uma realidade completamente nova para todos nós, para a humanidade inteira, mas também nos coloca em modos muito singulares como experienciamos tudo isso que está posto agora. Para nós brasileiros, esta crise, para mim, tem 3 dimensões. Eu poderia dizer 3 supercrises. Uma primeira, que é a própria crise da pandemia. E todos têm acompanhado os discursos dúbios. Um discurso que é construído pela ciência, pelas organizações internacionais, pela Organização Mundial da Saúde,
por um determinado momento, pelo Ministério da Saúde da Brasil, e, por outro lado, o antidiscurso genocida do presidente Bolsonaro, que tem negado o isolamento social, que tem negado políticas de investimento na saúde pública e aumentado a cada dia o número de mortes pela Covid no nosso país. Então, a Amazônia tem sofrido muito, a região do Pará também, Fortaleza fortemente, São Paulo e Rio também. Então, isso é um primeiro movimento de crise, é essa crise da pandemia. Uma segunda crise que nós vivemos no Brasil, instalada, é a crise política e econômica. E, ao pensar essa crise política e econômica, ela nasce exatamente desta ausência, poderia dizer, ou deste equívoco de governabilidade da presidência da República, com as fake news, com a defesa da família, com o slogan maluco de o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, e uma negação da democracia. Isso toma mais vulto e mais materialidade com a demissão do ministro da Justiça, o Moro, que também não é nenhum santo, está aí em nome de todo um outro cenário, uma outra articulação, são outras arenas políticas que se desenham, mas a outra terceira e grande crise é a crise da democracia no Brasil e das instituições do Brasil. Oxalá consigamos superar tudo isso para defendermos a democracia, as instituições públicas, a educação, a ciência e a tecnologia. A partir daí, eu quero pensar 3 pontos e, em seguida, levantar algumas reflexões sobre os desafios que são colocados para nós no campo educacional. O primeiro ponto, eu quero pensar 3 pontos. Um ponto é a educação nesse contexto. O segundo ponto é o contexto da globalização e as desigualdades e diferenças. E o terceiro ponto, especialmente, a pandemia, para depois situar alguns desafios. Em relação à educação, já destacado por Leonora e por René, me parece fundamental desenvolver e defender a ideia da educação como um bem público, a defesa da educação pública. E defender a educação pública significa defender investimentos na educação, investimento na ciência e tecnologia e não cortes como temos vivido no Brasil de forma assustadora. E uma perseguição aos pesquisadores, às universidades públicas, às instituições públicas e uma negação da ciência. Isso tem sido um absurdo no contexto brasileiro. E daí, ao pensar a educação como bem público, eu quero recuperar isso mais adiante quando indicar alguns desafios, é tomar uma ideia de um filósofo que se chama Peters, que ele vai desenvolver a ideia da educação como iniciação. E me parece que recuperar essa ideia de educar como um ato de iniciar pode nos ajudar a pensar algumas experiências e alguns modos bastante específicos como nós narramos nossas experiências com o isolamento social e já pensar aí uma diferença entre o que é educar e o que é escolarizar. São faces de diferentes moedas. E eu vou recuperar um pouco isso adiante. O segundo contexto, já planteado por René e por Léo, é sobre o contexto da globalização. A globalização e o modelo capitalista ou neocapitalista já deram pistas claras do seu esgotamento. E deram pistas claras do esgotamento porque acirram crises e são construídos a partir de metas narrativas dos grandes blocos econômicos que reforçam desigualdades sociais, desigualdades que geram desemprego, aumento de pobreza, acumulação de riqueza por um percentual muito pequeno da população mundial. Também isso tem rebatido no esgotamento das fontes energéticas, numa crise ambiental. Vivemos isso na Amazônia, com o desmatamento, com a morte de indígenas, com o esgotamento das fontes naturais,
o problema da água, mas também as relações, como é que essas questões se colocam no contexto de pensarmos que sociedade queremos e que educação. Não nos interessa mais pensar a escola como a escola que vivemos e como alunos que fomos e como professores que fomos em algum momento. Somos desafiados, diante da crise da pandemia, a pensarmos uma outra educação. Qual é esta educação? Não lo sei, mas podemos pensar juntos, tá? E sobre a pandemia, no contexto brasileiro, não só brasileiro, mas poderia dizer mundial, a pandemia nos coloca num espelho diante de uma fragilidade humana. Uma fragilidade humana que é reforçada por discursos políticos, algumas vezes ancorados na ciência, em estudos médicos, mas, por outro lado, em discurso os mais toscos, os mais sem sentidos possíveis. Defendemos, do ponto de vista da pandemia, garantir as orientações defendidas pelos organismos internacionais, especialmente a Organização Mundial da Saúde, a superação de uma crise que a gente vive no contexto brasileiro, especialmente a partir de uma lógica muito mercadológica que defende os interesses privatistas, seja da saúde, da educação, o desmonte para nós brasileiros do Sistema Único de Saúde, e que bom que nós outros tenemos um Sistema Único de Saúde, o SUS, público, gratuito e que tem, em grande medida, atendido e resolvido problemas da população, mas em outros momentos já marcando completamente seu esgotamento, com leitos de CTI lotados e com problemas de atendimentos diversos. Por isso, o que nós temos vivido no Brasil é esse movimento de crise nessas três dimensões, uma crise muito forte. Eu gostaria de sugerir, para uma maior compreensão, além de vários trabalhos já publicados no Brasil, mas tem um texto muito recente que foi publicado num boletim do Claxo, que se chama Pensar a Pandemia, que é um texto de um doutorando da nossa universidade, que se chama Ivan Dilso, que se chama O Brasil, o Governo Bolsonaro e os Desafios do Covid. Ele faz uma brilhante análise do cenário do governo brasileiro e recomendo a leitura, está online no boletim Pensar a Pandemia do Claxo. Em relação a tudo isso que nós estamos vivendo, marcados por esse tempo e num movimento pendular, no caso da nossa sociedade brasileira, que vem assolada pelo Covid, e compreendemos que esse cenário atual vem sendo marcado por epidemias de vírus ideológicos, que desconstrói para além da invisibilidade do vírus da saúde, do Covid, mas existem outros vírus ideológicos que são mais perversos e daninhos quanto o vírus da saúde. Esse vírus ideológico são vírus da lógica mercadológica, da crise do capitalismo, da acumulação de riqueza, do esgotamento das fontes energéticas e desta dualidade do que é a educação e quais os desafios que se colocam para a educação neste cenário. E aí eu quero pensar alguns desafios para ir avançando, para concluir e deixar um tempo para a gente debater mais. O primeiro desafio que eu levanto é distinguir educar de escolarizar. Educar é mais amplo que escolarizar. Mas esses dois termos colocaram as famílias face com problemas sobre o que é educar e o que é escolarizar. As mães e os pais não sabem como escolarizar os ninhos e tampouco como educam. E agora sentem falta das escolas, das maestras, e não sabem o que fazer com a quantidade de atividades didáticas que são enviadas virtualmente. Tem surgido muitas coisas
nas redes virtuais sobre isso. O outro ponto é defender e pensar, neste contexto, a ideia de educar como iniciar, tomando como princípio uma educação contextualizada. Como defendeu René, a ideia da territorialização. E ao defender a ideia da territorialização e educar como iniciar, é partir das memórias, das histórias e das experiências desses diferentes atores sociais. Agora, isso nos remete para um outro movimento, que precisamos ter cuidado para não reforçarmos as questões relacionadas às condições de trabalho dos maestros e um movimento de autorresponsabilização docente, como se fossem os maestros os responsáveis para, de uma hora para outra, cambiar o modo como planteiam as classes, como ensinam, como fazem as atividades didáticas e pedagógicas. E isso tem levado, efetivamente, a uma autorresponsabilização. E essa autorresponsabilização dos maestros gera adoecimento, gera angústia, gera mais trabalho na dimensão do isolamento. Por isso, também é importante destacar, neste momento, quando a dimensão de vida e morte está muito posta, reforçada pelas desigualdades sociais e culturais, de acesso à internet, etc., superar uma lógica e uma ideia de uma prática pedagógica conteudista, da matemática, da ciência, da história, do espanhol, do português, etc. Mas talvez tomar a ideia de educar como iniciar e pensar essa educação do educar como iniciar numa dimensão contextualizada para trabalhar as histórias, as experiências, as narrativas dos sujeitos com a pandemia. Como vivem as crianças? O que narram eles? Como narram os jovens? Como vivem as famílias neste movimento? E aí defender outros movimentos e outras epistemologias para pensarmos processos formativos para os maestros, que envolve pensar o currículo, as classes, as avaliações e etc. Então, é defender esse processo de uma outra lógica de processo formativo, de uma formação continuada e de superação da autorresponsabilização dos professores. E aí eu encerro para a gente poder dialogar um pouco. Obrigado. Muito obrigada, Eliseo. Nada. Muy provocadora tu participación. Bueno, yo quisiera, antes de darle la palabra a Viviana para que hiciéramos como una pequeña síntesis de la participación de nuestros invitados e invitada, señalar varias cosas que vienen siendo ya reiterativas desde el conversatorio anterior. La primera es la necesidad de pensar que esto que hoy llamamos crisis no es una crisis solo provocada por la pandemia, sino que hay una preexistencia de una crisis que hoy esta situación de salud pone en evidencia, y la pone en evidencia desde los ámbitos económicos, políticos, sociales, culturales y particularmente en los escenarios educativos. Otra de las ideas que ya también es muy importante resaltar y que ratifican nuestros invitados e invitadas es el peligro de que la educación se concentre en los contenidos curriculares como una urgencia a atender en estos momentos y que se deseque la práctica educativa simplemente a través de una mediación tecnológica que privilegia los contenidos. También hay una advertencia muy importante que nos la hacía Karina Batiani en el anterior encuentro y el rector de la Universidad de Antioquia, y es la necesidad de pensar cómo no quedar cooptados los maestros y las maestras, pero también los procesos educativos, las instituciones, todo el sector administrativo de la educación, cooptados por esta virtualidad sin pensar realmente el contexto en el que estamos viviendo. Es decir, el peligro
de una práctica pedagógica aséptica por fuera del contexto de visibilización de la crisis que estamos pensando. También hay un elemento que me gusta mucho que vuelva y aparezca, y es la necesidad de que los maestros y las maestras se piensen y los pensemos, no simplemente como los responsables de garantizar la normalidad de la escolaridad, sino como ese sujeto político capaz de pensar el hoy, esta situación que estamos viviendo, y tratar de llevar esa reflexión a los procesos educativos y particularmente pedagógicos. Vincular las reflexiones sobre la crisis a la escuela y relevar ese sujeto histórico que tenemos que formar en educación más allá de los contenidos. El papel de los movimientos pedagógicos en América Latina vuelve y aparece como una necesidad de actualizar sus peticiones, sus luchas, ponerlas en este momento en que es evidente la crisis para todos y para todas, y traer esa actualidad de los debates de los movimientos pedagógicos y sociales como posibilidad de pensar socialmente y desde la escuela. Con esto hay una pregunta que me parece bien interesante, y es si esta generalización de la crisis que hoy vivimos, no solamente en América Latina y en el mundo, podría ser una circunstancia histórica potente para reactivar las luchas de los movimientos pedagógicos y sociales de cara a tres cosas. Uno, a pensar los componentes económicos de la crisis, ¿sí? Pensar los componentes sociales de la crisis en términos de las desigualdades que se hacen evidentes hoy más que nunca, pero también la posibilidad de que los movimientos pedagógicos y sociales reactiven la lucha por una educación pública y gratuita en el mundo, no simplemente en América Latina, sino en el mundo. Con esto le doy la palabra entonces a Viviana, y para que empecemos a conversar en torno a las preguntas que nos han expresado ya nuestros participantes. Vivi. Gracias, Alexandra. Buenos días para todos los panelistas y para las personas que están acá con nosotros. Creo que más que hacer una síntesis, preferiría, si me lo permites, Alexandra, resaltar 4 elementos que también me llamaron la atención de lo que acaba de acontecer en el panel, y darle oportunidad a las preguntas para escuchar a los participantes. Uno de los elementos que considero vale la pena resaltar es la necesidad de que la escuela se tensione a sí misma en esta crisis por formar parte también de una institución que reproduce esa desigualdad social, como lo menciona René. Es decir, no pensar solamente el asunto curricular, didáctico, sino pensarse a sí misma como reproductora de una desigualdad, porque si refrescamos las preguntas de la escuela, es posible que aprovechemos esta oportunidad precisamente para hacer los cambios y las modificaciones de fondo y no solamente de forma. Es muy llamativo y muy provocador, como tú lo mencionas, el asunto de preguntarse también cuál es el sentido de la educación, porque pudiésemos caer peligrosamente en el riesgo de simplemente pasar a estos elementos digitales, virtuales o de tecnologías de la información, lo que hacemos habitualmente en la escuela, sin detenernos a pensar para qué educamos, cuál es el sentido de la educación. Por ejemplo, ese sentido, si se piensa en lo que mencionaba Eliseu sobre la fragilidad humana, si educamos teniendo en cuenta cuán frágiles somos, cuán vulnerables somos, cuán precarias son las condiciones de la existencia de muchísimas personas,
pudiésemos pensar una educación que realmente reconozca el contexto, no solo para decir que lo entiende, sino para decir que comprende cómo transformar ese contexto. Un elemento fundamental también para mí, desde la capacidad que tengo de escuchar, que siempre es una capacidad atravesada por el marco de referencia propio, por lo tanto ya es parcial, pero me resulta muy interesante la manera en que esta crisis de la pandemia nos permite identificar por fin que la educación no es igual a un lugar llamado escuela necesariamente, sino que la educación como un proceso de humanización puede ser y debe ser pensada en estructuras mucho más amplias. Uno de los panelistas se preguntaba, creo que era René, ¿qué pasa en la casa cuando los padres y los niños se están preguntando por las razones que hacen que otros niños no puedan estar accediendo? Entonces ampliamos las preguntas, ampliamos los lugares, ampliamos los contextos, pero eso nos permitiría resituar el lugar del maestro, resituar el lugar del Estado y resituar el lugar de cada uno de los actores educativos. Finalmente, considero que uno de los, y ya lo mencionabas tú, Alexandra, uno de los lugares de llegada o de una conclusión preliminar que nos permiten la conferencia, el conversatorio anterior y este, es develar que la crisis de la escuela no está aislada de la crisis del capitalismo, no está aislada de la crisis de la democracia, no está aislada de la crisis de la familia. Por lo tanto, la escuela está obligada a romper un caparazón en el cual ella misma se ha metido y que en ocasiones la hace interactuar con todas estas crisis de manera muy precaria, muy insuficiente. La educación como un acto político hoy ya deja de ser un cliché, deja de ser un eslogan para convertirse en algo potente que tiene que ser pensado. Yo veo, Alexandra, que en el chat de preguntas y respuestas hay 5 y yo creo que sería importante darle lugar a esas preguntas. Entonces cierro el micrófono para que ellas tengan lugar. Muchas gracias. ¿Tienes las preguntas ahí para que las enunciemos de manera general? Sí, claro ¿Listo? que sí. Claro que sí. Si quieres podríamos empezar con la primera que entró, que fue la de la participante Adriana Ríos. Ella hace una pregunta y es, ¿cómo cambiar el modelo educativo en cuanto a la diferencia que hay entre sector público y privado? No sé, Alexandra, si consideras que la dirijamos a alguna de las personas del panel o le damos a cada uno un cierto tiempo para que aborden las preguntas todos. Sí, yo creo que si tenemos las 5, hagamos las preguntas, si les parece, Leonora, René, Eliseo, hacemos las 5 preguntas y cada uno nos ayuda con la pregunta que considere. Listo. Entonces, la primera, ¿cómo se podría cambiar? El modelo educativo en cuanto a la diferencia que hay entre el sector público y el sector privado. La segunda pregunta la hace el profesor Marlon Cortés y es ¿cómo ven el lugar que van tomando los cuidadores de niños en el proceso educativo? Me imagino que es cómo van tomando precisamente en esta época de pandemia ese lugar puntual de los cuidadores de niños. Ricardo Carrillo escribe algo, pero no como pregunta, creo que es un comentario, pero pudiésemos ampliarlo si se nos ocurre alguna idea, y es, parece ser que uno de los desafíos que él alcanza a encontrar hoy es que la educación debe tener un profundo sentido emancipatorio. Creo yo, agregándoselo a Ricardo Carrillo, que pudiésemos ahondar cuáles son las particularidades de ese sentido emancipatorio que la crisis de la pandemia nos está permitiendo pensar.
Bueno, y más abajo, Ricardo continúa, dice, la crisis de la pandemia evidencia de forma mucho más real las diferencias en las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales de los estudiantes, pero con mayor profundidad de los docentes. En este caso, ¿cómo asumimos los docentes el tema pedagógico y cómo reflexionamos sobre el compromiso con la sociedad? Se pregunta cómo pensar un sistema pedagógico relacionado con un sistema de desarrollo que vaya mucho más allá de la integración o de la reproducción del sistema mundo moderno. Hasta ahí voy a dejar la de Ricardo. Y me voy a ir a la de Susana Ramírez. Susana se pregunta, ¿qué plataformas de respuestas podríamos pensar o sugerir para los docentes que se ven enfrentados a unas demandas prácticas acentuadas por la estructura burocrática de los sistemas educativos y la política educativa? Voy a volverla a leer. ¿Qué plataformas de respuesta podríamos pensar o sugerir para los docentes que se ven enfrentados a unas demandas prácticas acentuadas por la estructura burocrática de los sistemas educativos y la política educativa, además de la condición subjetiva y social de hacer frente a la incertidumbre? Si les parece, dejamos ahí y luego continuamos con lo de María Cecilia Pleste, ¿de acuerdo? Perfecto. Bueno, no sé quién quisiera. Leonora, ¿quisieras responder alguna de las preguntas? Te escuchamos, Leonora. Sí, bueno, quiero hacer coincidir los ejes de alguna de las preguntas con un poco lo que me quedó pendiente, que tenía que ver con justamente concentrarse en esto que se abre, ¿no? El escenario que se abre. Un poco me refería al escenario en el que estábamos, el escenario histórico en el que se encuentra la crisis del COVID acá en Chile, pero cuáles son los escenarios que se abren, y algunas de las preguntas y parte de la síntesis que hicieron Alexandra y Viviana, y también mis colegas Eliseo y René tomaron varios de esos aspectos. Creo que hay una idea que reúne o que sintetiza un poco todas esas ideas, que es, y lo he visto planteado también en otros conversatorios, que esta idea de crisis en disputa. Y el escenario que se abre está claramente, con todo lo que hemos dicho, ¿no? Sobre todo en Brasil y en Chile, con gobiernos de ultraderecha, se abre un escenario, pero también cruzado por el estallido social. En el caso chileno es un escenario partido, ¿no? Es un escenario partido con mucha incertidumbre acerca de cómo se van a desenvolver los distintos proyectos en disputa, porque el nivel de la movilización en Chile, evidenciada desde octubre del año pasado, podría señalar un camino bastante ya armado en términos de articulación, de consistencia del tejido social, y de, si bien no hay un programa de acción muy explícito, sí hay algunas ideas bastante ya articuladas, y la incertidumbre es cómo eso se va a materializar después de que salgamos del confinamiento. Y por ahí alguien decía, bueno, ¿qué es lo que se ha abierto a partir del encierro en términos de señales de educación emancipatoria o de una vida a otra? Y creo que justamente esto de volver a nuestras casas, ¿no? A reencontrarnos con la ética del cuidado de nuestros familiares, pero también de nuestras vecinas y vecinos, nuestras redes más cercanas. Tal vez no las habíamos mirado con tanta atención, no habíamos tomado contacto con tanta atención. Sin embargo, esto nos ha ofrecido una oportunidad para conocernos, para desenvolvernos de otra manera en nuestras comunidades, ¿no? Por ejemplo, aquí se están haciendo muchos catastros, las juntas de vecinos, que es la unidad básica que se articula territorialmente a las casas, a los hogares acá. Estamos haciendo catastros
para ver cuáles son las vecinas y vecinos en situación crítica, de manera de poder apoyarlos con el abastecimiento, porque no pueden salir. O sea, también hay cosas muy básicas de sobrevivencia que se han puesto en crisis, y no es solo asistencialismo, ¿no? Es un mirar al otro y preguntarle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Sí? Y bueno, también se forjan nuevos lazos de solidaridad que hasta este momento están un poco adormecidos, porque por la rapidez de la vida cotidiana, ¿no? De ir todos los días al trabajo y hacer una rutina que tiene que ver mucho con estar muchas horas frente al trabajo, estar poco con nuestras niñas, nuestros niños, de alguna manera se ha ampliado este mundo interior, pero que pone en cuestión también, ¿no es cierto?, el sentido de la familia, repensar las familias, cómo se constituyen las familias. Me parece que también es interesante, se ha puesto en cuestión, ¿no? Tanto porque en algunos hogares se exacerban modos de violencia, por otro lado se exacerba la posibilidad de transformar esas relaciones, y eso está en tensión también, no está en tensión solo los grandes proyectos estructurales, sino que está en tensión nuestra vida cotidiana y cómo repensarla, cómo reasumirla. Hemos dejado de consumir como estábamos consumiendo, ¿no? Y eso nos toca a todos. Y podemos ver que vivimos bien, ¿no? Hay estrategias colectivas de seguridad comunitaria en términos salubristas, pero también de protegernos y conocernos, que son bastante interesantes y que podemos pensar de que no necesitamos una policía tan cerca, ¿no? Aquí esto lo estamos viviendo de manera bastante continua hace ya casi 6 o 7 meses, de tener a los militares en las calles, o tener una sociedad muy militarizada desde el estallido. Entonces casi que no ha cambiado mucho con esto de que ahora estamos con un estado de sitio, ¿no? Toque de queda para no salir. Ha sido como un continuo, entonces también se están repensando las formas de cómo podemos protegernos sin necesitar eso, sin necesitar ese resguardo militar o policíaco. Las asambleas territoriales con muchas dificultades han estado tratando de rearticular virtualmente. Y digo con dificultades porque no es una plataforma de uso común de asamblea, ¿no? En la asamblea uno se mira, se junta, se toca, hace comisiones de trabajo, y ahora ha habido que hacer toda una traducción a la virtualidad que no ha sido tan fácil, pero se está rehaciendo. Están apareciendo programas comunitarios, locales, en términos de poder seguir desarrollando eso que estaba desde el estallido ampliándose, fortificándose. Pero por otro lado está el modelo queriendo sacar provecho de esta situación, que es lo que enuncié hace un rato, ¿no? Está esta tensión de las formas democráticas con las formas autoritarias, de estas políticas de control, ¿no? En un filo muy difícil de delimitar entre esto de sacar a los militares a las calles para protegernos de la pandemia, pero al mismo tiempo venimos del estallido. ¿Dónde está el límite de ese control? Por otro lado, estas asambleas territoriales a lo largo del país, ¿no es cierto?, generando un semillero de minis democracias, donde se está hablando de la soberanía alimentaria, se está pensando en generar huertos comunitarios, donde está este tema de la seguridad comunitaria. Entonces, eso está en tensión muy fuerte hoy día con el tema de la pandemia. Por ahí recoge una de las preguntas que se señalaba, cómo pensar el cambio educativo en relación a lo privado y lo público. Bueno, en Chile esto es muy complejo, porque creo que es el único país, y no me equivoco en decir esto, en América Latina al menos, que tiene 1/3 de su matrícula pública, ¿ya? Solo 1/3 de la matrícula de educación es pública, todo el resto está en manos de sostenedores privados. Eso es algo que es súper necesario poner cuando hablamos de la atención de lo público y lo privado en Chile. Un nudo crítico, ¿no? Luego, el otro nudo crítico tiene que ver con esta noción tramposa, ¿no?, de que lo público, y esto yo diría de hace unos 15 años más o menos, con las leyes dictadas de hace 15 años hasta ahora, de que lo público residiría en la creación de una compleja burocracia asociada al control de la calidad de la educación. Entonces están las agencias de la calidad, la superintendencia,
una serie de organismos que tienen que ver con las evaluaciones docentes, las evaluaciones de los niñas y niños, ¿no? Y entonces se dice, bueno, el Estado está controlando al privado. Y eso eso es educación pública. Entonces, bueno, también uno podría contravenir eso y señalar que entonces el concepto de lo público es lo que está en disputa, volviendo entonces también al lugar, ¿no?, de los movimientos pedagógicos, y aquí también tomo algunas de las preguntas que tienen que ver con cuál es el lugar del profesorado y las comunidades en todo esto, ¿no?, en disputarse esto. Escucho una voz, pero no sé si me están cortando. Que las uvas sin semillas rojitas están en promoción en Carulla. Las busqué en el éxito, valen en 15.000 y en Carulla están en promoción a 11.000. Ya que lo siento, me distraje porque pensé que me estaban No, tiempo. profe Andrés le estaban dando el informe del mercado, muy bien. Está bien. No, volver a esta idea entonces de que creo que lo que tiene que venir tiene que ser muy distinto a lo que había. Claramente no tenemos que volver a una nueva normalidad como la que se está planteando desde nuestros gobiernos, pero eso no se logra si no se articulan todos estos mini ensayos y mini prácticas democráticas que se vienen levantando hace un tiempo, y articularse en el caso de la educación con lo que es la tradición, la memoria, los movimientos pedagógicos, en el sentido que es justamente esto de dejar de entender la educación solo como algo que reside en la escolarización, y la educación en términos de las necesidades, de los pensamientos, las inquietudes que van saliendo en las comunidades. El movimiento pedagógico, así lo entendemos acá, ¿no? La articulación del movimiento magisterial con los movimientos territoriales, las asambleas, y poder replantear esto del derecho a la educación como el acceso, o cómo hacer perdurar a los niños y niñas dentro del sistema escolar hasta que finalizan su recorrido por el sistema escolar. Replantear el derecho a la educación como algo mucho más que eso, ¿no? Como en lo técnico podría ser reponer la educación como un derecho en términos de los derechos de tercera generación, por ejemplo, ¿no? El reconocimiento a las identidades locales, por ejemplo, debería ser algo que, cuando hablamos de derecho a la educación, debería estar incorporado con igual fuerza que el acceso o el financiamiento y la gratuidad, ¿no? Por ejemplo, replantear la escuela como un lugar para la contención comunitaria, volver a replantearlo porque así lo es, ¿no? Los niños y niñas están en una situación muy compleja porque están en hogares que no siempre están dando esa contención. Y sabemos que el espacio escolar es un lugar de encuentro, el espacio de la escuela es un lugar de encuentro de las familias de una misma comunidad muchas veces, y también son lugares donde se generan estas comunidades de aprendizaje entre profesores y profesoras que aprenden en diálogo con las familias, potencialmente lo pueden hacer, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Colegio de Profesores, que es el sindicato nacional, ¿no?, del magisterio, ha generado un portal pedagógico, a propósito de otra de las preguntas que se señalaban ahí, con estrategia de trabajo entre pares, ¿no?, y pares internacionales y nacionales. O sea, eso es lo que nos brinda un portal de esta naturaleza, ¿no?, poder acceder a lo que está circulando también en los países vecinos en términos también de producción de conocimiento desde el magisterio, para reflexionar críticamente sobre lo que está aconteciendo y reflexionar entre los pares y también empoderarse, ¿no? Porque claramente toda la estrategia aquí del gobierno es presionar para volver a una normalidad, pero una normalidad muy controlada, donde se da todo digerido, donde se dan las planificaciones digeridas, donde se da este test que les conversaba hace un rato, ¿no?, del estado socioemocional de los estudiantes, pero no son los profesores y las profesoras que generan los vínculos pedagógicos los que van a hacer eso, ¿no?, sino que una agencia externa. Entonces, pero no solo deben ser necesariamente portales digitales, pueden ser radios comunitarias, televisión comunitaria, donde también se puede desarrollar un programa de trabajo que tenga que ver con
jugar, ¿no? Simplemente jugar, o como decía el compañero, pensar en lo que estamos ya es agotante para todos nosotras. Y es una reflexión potencialmente pedagógica de enorme riqueza. Entonces, eso para mí implica el recuperar la dimensión política de la educación, pero en el sentido amplio, ¿no? De cómo nos reconstruimos como sujetos, como sujetas ciudadanas, capaces de entender lo que estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuáles son las relaciones pedagógicas, los vínculos pedagógicos que tenemos que establecer entre nosotros para comprender la situación que estamos viviendo? Bueno, y no solo comprenderla y vivirla, sino transformarla. Ese es como un poco lo que yo diría en términos de cómo podemos aprovechar la situación que estamos viviendo en términos de una pedagogía emancipadora, ¿no? Volver a las pedagogías del reconocimiento, las pedagogías feministas, las pedagogías ancestrales, las pedagogías del territorio, del entorno, de la naturaleza. Todo eso está aflorando en estas múltiples asambleas territoriales, y es necesario ocupar estrategias, ya sea virtuales, ya sea la radio, para empezar a dialogar estos saberes, ¿no? Y poderse articular, ojalá en un programa común, para poder hacer una propuesta de recambio a lo que estamos viviendo. El uso de la tecnología creo que también es un espacio de disputa que el profesorado debería asumir con mayor empoderamiento, ¿no? Dejar de ver que la tecnología es algo ajeno, y empoderarse del uso de la tecnología para justamente poder generar estas situaciones de apertura, de diálogo entre las comunidades docentes y las comunidades territoriales, considerando que el profesor, las profesoras son sujetos históricos situados también en comunidades, ¿no? No son un ente aparte, sino que son parte. Entonces, tratar de ir ensamblando estos mundos de manera que la sociedad civil en general, ¿no?, vuelva a habitar la educación. Y digo sociedad civil porque no se me ocurre otro concepto más grande y globalizador para decir, todos tenemos que pensar estas pedagogías, las niñas, los niños, ¿no? ¿Qué es la pedagogía que quieren recibir y también desarrollar? ¿Sí? Hay que volver a pensarla, porque también hay que proponer una forma de administrarla. Y esta administración comunitaria, que por lo menos aquí en Chile está visibilizándose con mucha fuerza hasta hace un mes atrás, ¿no? Desde el estallido, nos da un enorme potencial para pensar otra educación y otra sociedad después de la crisis de la pandemia. Lo voy a dejar hasta aquí, disculpen si me pasé unos minutos. Gracias, Leonora. Muy interesante lo que nos dices. Además, resalto como la posibilidad de pensar también alegremente esta restitución del tejido social a partir de nuevas propuestas educativas. René, ¿tú quisieras hacer algún apunte sobre las preguntas? Sí, muy brevemente, Alex y colegas, y planteando una consideración previa, es decir, retomando varias de las ideas que ya tanto Leonora como Eliseu hicieron en sus intervenciones y que tú y Viviana recogieron en la síntesis, que me parece como un insumo fundamental para no tanto pretender dar respuesta a esas preguntas, sino abonar un poco a densificar en el mejor sentido la discusión, el debate, ¿no? Y quisiera, digo, en una apreciación muy acotada, muy apretada, empezar refiriéndome, perdón, al planteamiento que hace el colega Ricardo Carrillo en cuanto a la necesidad de un sentido emancipatorio de la educación, que entiendo, digamos, tiene que ver con un sentido emancipatorio actualizado, un sentido emancipatorio, digamos, de alguna forma, que no está desprovisto de una mirada de mundo, evidentemente, y que por lo demás hay que reconocer que históricamente
la educación y los procesos educativos, digamos, las múltiples morfologías que han adoptado los procesos educativos en distintos contextos, no es que han estado siempre, o no es que han estado, digamos, mayoritariamente desprovistos de un cierto sentido emancipatorio. Hay que recordar que la misma, digamos, invención de la escuela moderna, como espacio de diferenciación generacional orientado hacia fines de reproducción social, implica ya una cierta emancipación del niño como extensión del adulto, una emancipación del niño con respecto a los vínculos filiales, ¿no? Para situarse en un espacio muy específico de socialización. Eso podría ser visto como un proceso en cierto modo emancipatorio y de igual forma, cuando el paso de la niñez a la juventud y de la juventud hacia, digamos, la contractualidad moderna, laboral, en fin, suponía desde la mirada clásica, digamos, emancipaciones de distinto tipo, ¿no? Emancipaciones con respecto llamémosle, al ecosistema familiar, emancipaciones de orden económico, digamos, pensando en los distintos tipos de sociedades, ¿no? A mí me parece que cuando hablamos de emancipación, necesariamente hablamos de sentidos en disputa. Entonces, me parece que para, de alguna forma, aproximarse a eso tan complejo que es un poco el horizonte emancipatorio, voy en el orden de ciertos desafíos, ¿no? A partir de esta pregunta y relacionando con dos o tres intervenciones más que me parecen, digamos, que de alguna forma puedo conversar. Me parece que en el orden de los desafíos no es de ahora, ¿sí? Siempre tuvo que estar la necesidad de historizar los procesos sociales y con ello los mismos procesos de experiencias educativas. Lo que se produce como educación, repito, tanto dentro del espacio escolarizado como fuera de ello, en términos educacionales, ¿no? La necesidad de historización pasa por la interrogación, por el cuestionamiento acerca de las condiciones que hacen posible que algo se produzca, ¿no? ¿Qué condiciones hacen posible que la educación se vaya volviendo más privada que pública en determinados contextos? ¿Qué es lo que posibilita? ¿Cuál es ese conjunto de condiciones que en un determinado momento provoca la emergencia de las propuestas de la nueva escuela hacia el 1900? Es decir, en la medida en que me parece que se historicen los procesos, no quiero decir que todo el mundo se dedique a ser historiador, no va por ahí el asunto, ¿no? Sino que de alguna forma se historicen en términos de cuestionar las condiciones o preguntarse por las condiciones sociales, políticas, económicas que determinan el carácter y los alcances de los procesos educativos. Y eso es algo que claramente Liceo mencionaba como la necesidad de contextualización, ¿no? A mí me parece que eso es fundamental, plantearlo, trabajarlo, pensarlo en los distintos ámbitos de socialización, con particular, digo, intensidad, porque ahí tenemos un espacio privilegiado en el ámbito educativo para trabajar, digamos, en términos intergeneracionales, en clave intergénero, en clave de clase social, de diferencias de clase social, digamos, cómo de alguna forma vamos comprendiendo, explicando el conjunto de particularidades históricas que nos hacen ser lo que somos, en suma, que nos hacen, en definitiva, encontrarnos o reconocernos en nuestra dimensión de sujetos históricamente determinados, de sujetos históricamente situados. Y eso me parece que es fundamental, eso nos conduce directamente a pensar los sentidos emancipatorios, ¿no? Es decir, el sentido emancipatorio no es algo dado, no es algo preexistente. El sentido emancipatorio sí tiene una fuerte carga histórica según la posición, la situación de los sujetos en esos contextos, indudablemente. Pero digamos, el producir emancipación implica, digamos,
una convergencia y tensiones de sentidos distintos sobre determinados proyectos societales, en suma. Y digamos, aquí es mi deformación sociológica un poco la que está a la base de esta perspectiva. Y eso supone poner en acto la discusión, el debate, el diálogo, porque fundamentalmente se tratan, repito, de sentidos en disputa. No están preexistentes ni están predeterminados, o tampoco es que ciertos sectores, o mucho menos alguien, tiene en definitiva la vara mágica para señalar el camino por el que en definitiva las sociedades deberán decurrir, ¿no es cierto? Entonces, en tal dirección, me parece que la pregunta que hace el colega Ricardo Carrillo sobre el sentido emancipatorio es un campo de disputa. Y ese campo de disputa, digamos, en una perspectiva más intermedia y terrenal, tiene que ver justamente con una serie de procesos muy vinculados a lo educacional en sentido amplio. Es decir, no podemos esperar que, por ejemplo, la escuela vaya a convertirse en un espacio de reforzamiento de prácticas, visiones, actitudes, comportamientos de los estudiantes, si es que en la familia los niños, por ejemplo, no son escuchados ni hablados. Si es que de alguna forma los procesos de socialización primarios familiares están delegados a la niñera electrónica por una serie de circunstancias. Ojo, no estoy poniendo todo el peso de la responsabilidad de los progenitores, ¿no? Eso obedece, sabemos nosotros, a un entramado y a un tejido de relaciones sociales mucho más complejo que tienen que ver en lo fundamental con aquello que llamamos mundo del trabajo y sus transformaciones, el proceso de reestructuración productiva. Entonces me parece que la propuesta, el pensar los sentidos emancipatorios, nos obliga a pensar la historia. Y nos obliga a pensar la historia en términos situados, ¿no? En términos de las condiciones, repito, en las que nos encontramos distintos sectores, grupos sociales en un determinado territorio, ¿no? Simplificando un poco la idea. Me parece que pensar la disputa, por otro lado, del sentido emancipatorio, supone sí o sí, digamos, generar las condiciones de participación, de implicación de las personas. Y repito, eso se hace, me parece, desde los espacios de socialización familiar, en la medida en que se instaura una serie de prácticas de reconocimiento. Y eso que suena tan abstracto, implica sobre todo la palabra, implica sobre todo el hacer cosas, implica sobre todo el compartir espacios que de alguna forma van configurando aquello que tú, Alex, señalabas al inicio del panel, que es, implica la configuración de subjetividades y de unas subjetividades que sobre todo vayan reconociéndose en el otro, no solo en el otro cultural como entidad étnica o el otro en términos de género, sino el otro en términos de la proyección de nosotros mismos como, digamos, elementos de seguridad, protección y afecto, ¿no? Que, digamos, constituyen los puntales fundamentales de la socialización familiar. Cuando tenemos, digamos, algún proceso similar o eso ha podido darse bajo unas ciertas condiciones, creo que el papel de los espacios escolarizados es crucial, ¿no? Es crucial porque puede funcionar como históricamente, digamos, nos han mostrado varias tradiciones y varias investigaciones no necesariamente actuales. El espacio escolar puede funcionar como un espacio de reforzamiento de aquellas prácticas, de aquellas aptitudes previamente desarrolladas, ¿no es cierto? Y formar una cadena de configuración subjetiva, para nada, no estoy hablando de una linealidad secuencial, pero sí de espacios de reforzamiento o espacios de contención de ciertos procesos que podrían ser redireccionados a partir de justamente prácticas escolarizadas o prácticas pedagógicas. Pero eso no, digamos, no exime de que el eje conductor, el eje, la columna vertebral del pensar emancipatorio, del actuar emancipatorio, tenga que ver con el reconocimiento de las condiciones históricas contextuales. Y me parece que finalmente, en este sentido, eso es, digamos, ejercer la práctica de la participación.
no solamente, digamos, pensar la participación como un dispositivo discursivo, y mucho menos, digamos, la participación en el sentido que nos plantea ya la cooperación internacional desde fines de los 80 con el Consenso de Washington, en términos de adjetivar la participación de mil maneras, pero paradójicamente, de alguna forma, producir efectos contrarios, es decir, efectos en los que la participación social se ve seriamente mermada y cuestionada, concretamente al no poder participar de la riqueza socialmente producida. Entonces, en este sentido, me parece que la práctica participativa, la práctica de participación que es absolutamente necesaria para, digamos, ser parte de este campo de disputas, para poder, en definitiva, adherir, para poder proponer, para poder desplegar ideas, para poder desplegar un conjunto de acciones y prácticas, pasa por ese reconocimiento del sujeto que se va configurando desde, digamos, desde que estamos en el mundo, ¿no? El pensar cuáles son las condiciones que dificultan y obstaculizan estas posibilidades, tiene que ver, y vuelvo, digamos, a reconocer las condiciones históricas que han hecho que, por ejemplo, nuestros países en la región andina, digamos, contextos con una tradición de colonia muy fuerte, extendida, reconozcamos, ¿no es cierto?, que en el proceso histórico, de alguna forma, ese tipo de relaciones orientadas hacia promover, propender hacia la participación, de alguna forma han estado dificultadas y bloqueadas dependiendo de la posición que, digamos, los grupos sociales y los individuos tengamos en un determinado espacio social. Reconocer eso me parece que de alguna forma ya en la práctica más escolarizada, en aquello que de alguna forma puede pensarse como pedagogías del conocimiento, pedagogías críticas, pedagogías sociales, es un desafío que nos toca ya directamente en nuestros ámbitos de competencia cotidianos, directos, en los espacios escolares. Y por eso, digo, me parece que respecto de la pregunta acerca del papel de los docentes, de las docentes en los procesos educativos, pasa por, digamos, de alguna forma, con el valor que tienen inevitablemente todos aquellos aspectos de orden más estrictamente pedagógico, pasan, digo, por la necesidad de una necesaria contextualización y que pasan por la misma pregunta, ¿no? Por la misma pregunta, ya me refiero en términos más de entidad individual. ¿Hago? ¿Qué papel cumplo? ¿Qué espero, ¿no es cierto?, de mi trabajo como docente en el contexto, digamos, en el que estamos, en los contextos en los que estamos desarrollándonos, ¿no? Finalmente, me parece que hay que rescatar la idea de que para pensar estos procesos emancipatorios, estos distintos niveles de historización nos ayudan a entender que el momento actual, el momento de un tiempo de pandemia, tiene que ser visto de acuerdo con las características particulares de cada estado nacional como un momento más de un estado de crisis mucho más ampliado en términos históricos y cronológicos incluso, ¿no? Es decir, la pandemia como una expresión particular de una crisis extraordinaria, de alguna forma creo que está permitiendo reconocer que, digamos, la crisis no solo puede entenderse desde este específico lugar y momento, sino que la crisis de alguna forma constituye y ha constituido un estado de crisis generalizada, no solo en términos de crisis cíclicas del capitalismo, sino de crisis de los estados nacionales, de crisis que ya venían de alguna forma expresándose en, por ejemplo, en detrimento de lo público, en el deterioro de lo público, ¿no? Sobre todo en aquello que la organización estatal llama los sectores sociales, salud, educación. Entonces, en ese sentido, me parece que las posibilidades emancipatorias pueden ir teniendo trenes de aterrizaje, pueden anclarse en el análisis de las distintas realidades. Si es que, por ejemplo, nos planteamos la pregunta acerca de
¿cuáles son las condiciones en que la crisis encuentra a nuestros estados? A mí me parece que ese ejercicio puede resultar sumamente fructífero porque nos permite ya pensar los distintos ámbitos y espacios estatales y cómo la crisis va afectando aquello, ¿no es cierto? Entonces ahí vamos a ver un poco, digamos, cuestiones más concretas como, por ejemplo, las desinversiones en el sector público, en el sector educación, salud, infraestructura, que, por ejemplo, en el caso ecuatoriano son palpables y cuyos datos, digamos, están producidos por las mismas instancias estatales, ¿no? En el caso ecuatoriano y especialmente en el caso de Guayaquil, que es una tragedia lo que sucede y lo que ha sucedido, claramente está afectando una notoria desinversión en salud durante los 2 años precedentes, ¿no? Es decir, una desinversión concretamente del 32 y del 36%, de modo preciso. Digo, pensar estos asuntos me parece que implica varios niveles y sobre todo en ese sentido, no solo mirar cómo se ha configurado lo público y lo privado, sino de alguna forma producir desde los espacios escolarizados cierto tipo de hipótesis, conjeturas, explicaciones para trabajar con los mismos estudiantes en el sentido de cuáles han sido las condiciones que de alguna forma han impedido procesos emancipatorios y que a la vez son condición para pensar procesos emancipatorios. Bueno, me quedo hasta ahí, perdón la extensión. Gracias, René. Como ustedes han visto, este conversatorio, más que respuesta, nos ha abierto un panorama gigante de debate. Bueno, por fortuna vamos solo en el segundo conversatorio, luego tendremos tiempo de seguir recogiendo todas estas pistas que nos dan. Eliseo. Muy breve. Eu já me sinto contemplado pelas reflexões de René e de Leonora, mas eu quero pensar essa questão colocada sobre a educação pública e a educação privada, o lugar dos cuidadores, e retomar um pouco ainda mais essa ideia de plataforma de repositórios, das estruturas burocráticas, e começar a pensar por uma primeira questão de público-privado e das plataformas. Um aspecto que eu tenho muito refletido, pensado, é sobre o que é efetivamente educação à distância e quais são as diferenças de educação à distância e o modo como se tem feito a partir da urgência da pandemia com a educação ou as classes que têm sido usadas suportes tecnológicos. E para mim não são as mesmas coisas. A educação à distância supõe um projeto pedagógico muito mais amplo, que ainda muitas vezes beira uma perspectiva muito tecnicista, muito conteudista, e o que tem se feito pela urgência agora é uma transposição em função da necessidade da continuidade do tempo escolar com classes virtuais. Que pode parecer à distância, porque estamos em lugares distintos, mas não é educação à distância. É um modo de pensar a educação e a escolarização com suporte tecnológico. São aulas virtuais. E o que tem sido pior é essas aulas virtuais que têm chegado a uma exacerbação de tarefas online. Encher os estudantes, os ninhos, os jovens e também os adultos da educação superior com a quantidade de tarefas, de texto para se ler, para se fichar os textos, etc. Então, são coisas que para mim são distintas. Isso tem uma relação que plataformas, são diversas as plataformas que são postas, mas essas plataformas, na sua grande maioria, são plataformas que reforçam uma lógica do privado sobre o público. E ainda mais a defesa que tem se colocado em nome das plataformas, uma lógica de mercado,
de produção de materiais didáticos, de funcionamento de uma burocratização do trabalho docente e etc. Sobre a questão do lugar de cuidadores, eu poderia pensar dos cuidadores, dos docentes, de pais, de famílias, me faz pensar que essa perspectiva de emancipação, e que René defende muito buena, para mim passa por uma questão que Paulo Freire muito defendia, e que está nos escritos freirianos, que é a questão de educar para o humano, que nós perdemos. Educamos para a competitividade, educamos para a profissionalização, educamos para o mercado de trabalho, mas não educamos para o humano. E esta educação para o humano, que tem a ver com emancipação, implica outras dimensões de solidariedade. E o vírus nos colocou neste lugar. O outro é o limite para mim. Por isso o isolamento. E pensar a solidariedade, Leonora colocou vários exemplos. Outras lógicas de comunitárias, relações de ajuda, quem é que habita ao meu lado, como é que eu penso no outro, etc. Também a emancipação passa por uma colaboração. E, efetivamente, me parece, superar essa ideia de uma escola que tem muito sido técnica e conteudista. Tenho batido nessa tecla. E me parece que a escola que podemos pensar, borrar, desenhar, pós tudo isso, deve ser, no meu entendimento, ou pode ser, uma escola que possa compreender como um lugar de vida, de emancipação, de solidariedade, de colaboração, de respeito mútuo, de partilha, de humanização. Com isso, eu não estou querendo resgatar uma ideia daquela perspectiva filosófica ou educacional já pensada de uma humanização, de uma educação pela perspectiva filosófica da humanização. É um outro modo de pensar diante do que nós estamos vivendo hoje. E isso vai implicar, efetivamente, ver outras relações sobre a formação, uma nova epistemologia da formação, etc. É isto. Obrigada, Liceo. Bueno, agradecemos a Leonora, a René, a Liceo por esta participación. Realmente nos han hecho pensar cosas muy, muy, muy valiosas. Yo quisiera 3 cositas breves. Vivi, tú me ayudas también a cerrar, pero quisiera resaltar lo positivo del debate en el sentido de pensar este contexto como un contexto de oportunidad para pensar nuevos repertorios de acción social y nuevos repertorios para una pedagogía crítica de cara al cuidado. Creo que eso es muy importante resaltarlo, porque generalmente en estos espacios pues hemos terminado con una mirada un poco caótica y triste de las posibilidades de la escuela, y por el contrario lo que nos han presentado hoy Leonora, René y Eliseo es una posibilidad de pensar en que tenemos una alternativa, muchas alternativas en este contexto para pensar pedagogías del cuidado, para pensar una emancipación, como lo dice René, a imagen y semejanza de esas transformaciones sociales, políticas, económicas, culturales y pedagógicas que necesitamos. Una pedagogía de lo humano, ¿sí? Una pedagogía que sea capaz de pensarse su sentido pleno en la apuesta ética y política que tiene en estos momentos históricos. No quiero dejar pasar un elemento muy importante del que nos hablaba Eliseo, y era la posibilidad de recuperar las narrativas y la biografía como una posibilidad para pensar este momento que estamos viviendo. Es decir, poder en esa singularidad de las narrativas y de las biografías atender a los nuevos tejidos sociales, como nos dice Leonora, los nuevos tejidos del cuidado con los cuales podemos restituir gran parte de la sociedad
y parte de esta apuesta transformadora que tiene la educación. Nuevos repertorios que permitan a los maestros y a las maestras ocupar su condición de sujetos políticos, encarar su subjetividad política sin que necesariamente los hagamos responsables de todas las cosas que pasan hoy en la sociedad. Pensar también en ese sujeto, en esa maestra y maestro que hoy tenemos como sujetos a quienes también habría que cuidar de una manera muy especial para que puedan vivir esta contingencia de una manera distinta. Y hay una anotación de Leonora que no quiero dejar pasar y es atender a una pedagogía del cuidado que se contraponga a ese discurso de la militarización como una forma de vida, una militarización que incluso, nos lo decía alguien en estos días, es una militarización también cultural cuando empezamos a plantear que lo que nos está sucediendo con la pandemia es una guerra contra un enemigo común. No es común, no vivimos de la misma manera la situación de pandemia y la pedagogía nos puede permitir unas lecturas diferenciadas de lo que estamos viviendo. Reactivar los movimientos sociales, esa es una idea que me parece muy potente, reactivar las luchas, las reivindicaciones de los movimientos sociales y pedagógicos en este momento, incluso de encierro, para poder fortalecer las dinámicas de lucha, de resistencia y de emancipación que estamos haciendo en América Latina y en el mundo. Así que no sé, Vivi, si tú tienes alguna otra anotación antes de invitarles al próximo conversatorio. No, Alexandra, solamente agradecerle a los panelistas, a los participantes, a ti en nombre de la Universidad de Antioquia, a la Universidad Autónoma Latinoamericana y a Claxo, y ahondar un poco en todas las preguntas agudas que se nos han hecho de manera situada y en contexto histórico, como lo decía René. Es una invitación muy importante, fundamental. Esto no se hace de manera etérea, sino que se hace situado en particularidades sociales, políticas, económicas y territoriales. Muchísimas gracias a todos ustedes. El conversatorio de 1 hora se nos fue a 2. Eso significa que estuvo absolutamente interesante, maravilloso, denso teóricamente. Muchas gracias. Entonces ya, Alexa, creo que tú nos invitas al próximo y nos despedimos de este conversatorio con mucha solidaridad, fraternidad y buenos deseos para ustedes y sus familias. Sí, yo quisiera invitarles a todas las personas que nos han acompañado a que también extiendan la invitación a otras que nos puedan acompañar en el próximo conversatorio que será este jueves 30 de abril a las 10 de la mañana, donde vamos a continuar hablando de cómo hacer escuela en contextos de pandemia. Muy seguramente nuestros invitados nos ayudarán también a ampliar como todos estos horizontes de los que nos han hablado hoy Honora, René y Eliseo. Tenemos invitado a Jaume Martínez de la Universidad de Valencia, Daniel Friedrich de la Universidad de Columbia y Alessio Surian de la Universidad de Padova de Italia. La idea es que podamos extender este espacio de conversación, que juntos y juntas podamos encontrar formas de activar nuestro ser de maestros en aras de los movimientos sociales, las luchas de los movimientos pedagógicos y pensar la escuela en otras condiciones. Leonora, René, Eliseo, muchas gracias. Muy obrigada, Eliseo. Y nos vemos el próximo jueves. Gracias. Buenas tardes.